Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17. En la Reina Valera, el pasaje que vamos a leer desde el versículo 1 se titula El alboroto en Tesalónica. Y dice la palabra del Señor a partir del versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y le he puesto por título a este mensaje: La iglesia triunfante. La iglesia triunfante. Hace apenas unos días, menos de 2 semanas, sucedió en Bogotá y en muchas otras ciudades un hecho que llamó la atención y que tuvo que ver directamente con la iglesia cristiana, con los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Y recordarán ustedes que el 10 de agosto, si no estoy mal fue la fecha, hubo un plantón a nivel nacional en el que participaron miles y miles de personas y de familias cristianas, tanto evangélicas como católicas, de muchas denominaciones, porque la iglesia se sintió amenazada por una cartilla y por unos manuales de convivencia que al parecer el Ministerio de Educación quería imponer en los colegios, o quería introducir por lo menos en los colegios, y que de alguna manera esta cartilla y estos manuales inducían de una manera soterrada al homosexualismo, o por lo menos a una tolerancia ya demasiado abierta en los colegios, y que desdibujaban en los niños, en nuestros niños, la realidad sobre lo que Dios hizo como creación en nosotros, y que fue crearnos hombres o mujeres, hombres o mujeres. Y la iglesia salió a marchar, y la iglesia se hizo sentir, y la iglesia puso su voz en alto y logró que de alguna manera el gobierno echara para atrás esas cartillas y esos manuales. Punto para la iglesia. La pregunta es una victoria que ¿cuánto nos va a durar? Es un triunfo que ¿cuánto va a tener la iglesia para exhibir? Porque como están las cosas, queridos hermanos, esa cartilla u otra cartilla que diga lo mismo, esos manuales u otros manuales que van a decir exactamente lo mismo, van a ser introducidos en los colegios. Y eso es una realidad que se está viviendo no solamente en Colombia, sino que es una tendencia a nivel mundial. Desafortunadamente, queridos hermanos, a nivel mundial lo que se ha impuesto es el imperio de las minorías, es el derecho de las minorías por encima del derecho de las mayorías. De manera que no nos alegremos mucho por esa victoria que tuvimos el 10 de agosto, porque ese gol nos lo van a meter más temprano que tarde, de esa misma forma o de otra forma, pero eso es algo que nadie lo va a detener. Pero les quiero decir que además esa no es la única preocupación, ni debería ser la única preocupación de la iglesia. No es el único problema ni la única amenaza que nos debería trasnochar. También está la misma educación antirreligiosa, no solo por el contenido sexual, sino porque simple y llanamente ya fue Dios
sacado de las iglesias. Ya a ninguno de nuestros hijos lo pueden obligar a que asista a una clase de religión. Ya a los profesores se les limita la posibilidad de hablar de Dios, porque Dios ha pasado a ser un concepto que es subjetivo y que si bien unos pueden creer de una manera, otros pueden creer de otra, de manera que el profesor no puede ser tajante a la hora de enseñar nada concreto sobre Dios. Tiene que tener mucho cuidado, pero ya incluso en muchas aulas escolares ya no hay clase de religión. Hay clase de ética, hay clase de valores, hay clase de principios, de otras cosas, pero no propiamente de religión y mucho menos de Biblia o de religión cristiana. Otra amenaza es la misma expedición de normas que cada vez limitan más la actividad de la iglesia. Cada vez en menos lugares se pueden fundar iglesias, se pueden abrir iglesias. Cada vez son mayores los límites al ruido, a muchas cosas que si bien en algunos momentos están bien, lo que uno ve es una tendencia más bien para ir limitando la actividad de las iglesias cristianas. ¿Y qué decir de la internet? Un avance tecnológico tan grande que se consideró en un comienzo que iba a ser la panacea para unir al mundo y para acabar con muchas diferencias. Y lo que terminó siendo la internet, en boca, estas palabras de algunos especialistas, terminó siendo la cloaca del mundo, a donde llega la peor escoria de la sociedad. Ahí está, en internet. Y desafortunadamente en la internet es donde se la pasan nuestros hijos, en las redes sociales. Esa sí que es una amenaza grandísima para la iglesia cristiana. Y por supuesto la violencia en todas sus formas, porque otra vez están matando pastores, otra vez están matando misioneros, no solo en Colombia, aquí es uno que otro, pero está pasando. Pero hay otros países donde matan. Todas las semanas se escuchan noticias de que murió un pastor, de que murió un misionero. De manera que la iglesia, queridos hermanos, tiene muchas amenazas en ciernes, tiene muchas cosas que están pasando que debería tenernos preocupados, que nos generan alertas, que nos tienen vigilantes con los ojos abiertos. Todo se va a poner peor. Las cosas cada día van a ser más difíciles. Cada día nos vamos a enfrentar a nuevas amenazas, de manera que las cosas no son fáciles para la iglesia. Y en muchos casos, la iglesia local de una ciudad o de un país determinado puede terminar sintiéndose derrotada, sintiéndose amenazada, sintiéndose expulsada o desplazada por las cosas que hay en el mundo y que terminan incluso sonsacando a la gente de nuestras iglesias, y nuestros jóvenes o nuestros niños terminan también haciendo las cosas del mundo o atraídos por las cosas que hay en el mundo. Sin embargo, Dios lo que quiso siempre, y Jesús lo que quiso siempre, es que su iglesia fuera una iglesia triunfante, que fuera una iglesia victoriosa, que fuera una iglesia que impactara el mundo, que transformara el mundo, que tuviera una respuesta para las necesidades del mundo. Una iglesia que, como dice el pasaje que leímos, trastornara al mundo. Que donde llegara la iglesia todo se pusiera patas arriba. Quiero decir, la forma normal de actuar del mundo se revirtiera para que se pusieran las cosas en orden. Eso significa trastornar, cuando el curso normal de una cosa es subvertido, es invertido, es cambiado por otra forma de hacer las cosas. En este caso, la iglesia debería subvertir el orden del mundo para brindarle un mejor orden, un mayor orden, una mejor forma de vida. A eso está llamada la iglesia. Cristo quiso que fuera una iglesia así. Esa es la iglesia de los primeros años, de las primeras décadas, quizás de los primeros siglos. Una iglesia triunfante, una iglesia que efectivamente impactaba el mundo, una iglesia que llegó a cambiar todo un imperio. El imperio de la época lo llegó a cambiar la misma iglesia. Y por lo menos durante muchas décadas, la iglesia cumplió su propósito.
La pregunta es, ¿hoy día la iglesia cumple ese mismo papel? ¿Hoy día la iglesia sigue siendo una iglesia que trastorna el mundo? ¿Sigue hoy siendo la iglesia una iglesia poderosa? ¿Sigue hoy siendo nuestra iglesia, la iglesia del siglo XXI, una iglesia que efectivamente brinda respuestas al mundo y logra calar y logra provocar cambios sustanciales en nuestra sociedad? Yo me temo que no. Y entonces la pregunta que surge es, ¿cómo hizo la iglesia primitiva que llamamos, la iglesia de los primeros años, de las primeras décadas, para lograr ese efecto en la sociedad de entonces? ¿Qué hacía esta sociedad y qué no tenemos hoy, a diferencia de esa iglesia, para que podamos entonces recuperarlo y provocar ese impacto que la iglesia debe provocar en el mundo? Yo encuentro que hay por lo menos 4 cosas, 4 comportamientos, 4 acciones que tenía la iglesia de antes, la iglesia antigua, la primera iglesia o la iglesia primitiva, llamémosla como queramos, que era, a mi juicio, en donde radicaba ese poder y esa capacidad de la iglesia para cumplir el propósito para la cual fue creada. En primer lugar, encontramos que era una iglesia rendida a los pies de Cristo. Era una iglesia que andaba sobre sus rodillas. Era una iglesia que oraba, pero además que oraba intensamente. Orando en todo tiempo, dice Pablo. No cesemos de orar, orad sin cesar. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Expresiones como estas invaden todo el Nuevo Testamento. Todo el tiempo el Nuevo Testamento es un llamado a que nosotros oremos, a que nos postremos, a que busquemos al Señor, a que nos pongamos de rodillas y expongamos delante de Él todos los problemas que tengamos, pero no solo como personas, sino también como sociedad, como país, como nación. Debemos exponer esas peticiones y debemos elevar ese clamor delante de nuestro Dios. Si queremos que la iglesia realmente tenga un impacto en la sociedad, debemos ser una iglesia orante, una iglesia que intercede, una iglesia que busca al Señor. Pero se nos ha olvidado, queridos hermanos, orar. Hemos dejado de orar. Nos hemos vuelto conformistas con esto de la oración. Y nos contentamos, sí, con 5 minutos, con 10 minutos, con 15 minutos, lo cual no está mal. Pero hay algo en un episodio de Jesucristo que a mí me llama mucho la atención. Y se los compartí esta mañana a los alumnos en la clase de discipulado. Estando Jesús en el huerto de Getsemaní, les pidió a sus discípulos que oraran con él. Y cuando vino los encontró dormidos y le dijo a Pedro: Pedro, ¿están durmiendo? ¿No habéis podido velar ni siquiera una hora? Ni siquiera una hora. Ese ni siquiera creo que fija el piso, el mínimo de lo que debiera ser la oración de la iglesia, la oración de los creyentes, por lo menos una hora. Pero hoy nos conformamos con 5 o con 10 minutos. Y yo no sé, sinceramente, contésteselo ustedes mismos, si con 5 o con 10 minutos de oración podemos realmente tener una vida de poder, una vida que impacte a los demás. Si con 5 o 10 minutos de devocional familiar podemos ser una familia que impacte a todos los vecinos, que es luz del mundo y que es sal de la tierra. Si como iglesia, orando 5 o 10 minutos o 15 minutos, realmente podemos ser una iglesia que va a trastornar esta sociedad del siglo XXI. Yo me temo que no. Lo que me temo es que necesitamos orar mucho más, como lo hacía la iglesia primitiva.
orando en todo tiempo, orando intensamente. Por eso me encanta el llamado que ha hecho hoy el pastor Elías y el llamado que Dios mismo le ha hecho a él, porque esto no viene de él, viene del Dios mismo de los cielos. Necesitamos volver a la oración, necesitamos volver al ayuno, necesitamos volver a las vigilias, necesitamos volver, queridos hermanos, a ser una iglesia de rodillas. Porque nunca la iglesia fue más grande que cuando estuvo de rodillas. Nunca un cristiano tiene tanta estatura que cuando está de rodillas, postrado ante su Señor. De manera, hermanos, que sí, ciertamente el llamado en esta mañana es a que recuperemos la oración, es a que nosotros volvamos a ser una iglesia que está rendida a los pies de Jesucristo. Ahí es donde radica el verdadero poder de la iglesia. Ahí es donde radica en la intimidad con nuestro Señor. Porque somos la iglesia del Señor, pero tenemos que primero sentir sed de nuestro Dios, de nuestro Señor, y luego venir y saciar esa sed a los pies de la cruz del Calvario. Así que en esta mañana, siéntanse ustedes desafiados y siéntanse ustedes retados, como me siento también yo, a ampliar esos tiempos de oración y a no conformarnos con 5 o con 10 minutos. 5 o 10 minutos está perfecto para quien nunca ha orado, para quien apenas está conociendo al Señor. Pero muchos de acá somos cristianos ya de muchos años, que creo yo no nos debemos conformar con 5 o con 10 minutos. Debiéramos incluso diezmar nuestro tiempo a Dios como diezmamos también nuestro dinero. Y si quisiéramos diezmar nuestro tiempo a Dios, eso nos daría como casi 2 horas y media para dedicarle al Señor en intimidad. Así que es una idea que simplemente les dejo ahí para que la analicen. En segundo lugar, era una iglesia, y es a lo que nos llama el Señor, una iglesia que proclama el evangelio de forma efectiva. Si algo tenía la iglesia antigua, la iglesia primitiva, y sobre todo de eso hace gala el apóstol Pablo, es que sabía adaptar la forma de transmitir el mensaje del evangelio según el público, según el momento, según el lugar, según la circunstancia. Y quiero ser claro en esto: las verdades del evangelio siempre son las mismas. Las verdades del evangelio son inmutables, son innegociables, no pueden cambiar. Por mala que sea la sociedad, o por diferente que sea el público, o por diferente que sea la época, no podemos cambiar las verdades del evangelio. Lo que sí debemos adaptar es la forma de transmitir ese evangelio. Pablo era un especialista en eso. En Hechos 17 encontramos a Pablo cuando llegó al mismo centro del conocimiento de la época, a Atenas. Y en medio de filósofos, en medio de gente de mucho conocimiento, en medio de lo más granado, de lo más excelso de la cultura de la época, encontramos a un Pablo en Hechos 17 que es ágil, que es inteligente, que es recursivo, y comienza hablándoles de lo mismo que ellos creen. Oh, atenienses, veo que en todo sois muy religiosos, y por donde he pasado he visto que tienen culto a sus diferentes dioses, etcétera, etcétera. Ustedes pueden leer ese discurso también hilado de Pablo en Hechos capítulo 17. Pero eso solo fue el inicio para terminar entregándole las verdades del evangelio, para terminar hablándoles del Dios que ellos todavía no conocían y que era el Dios que Pablo quería darles a conocer. Pablo era un experto en adaptar su forma de predicar el evangelio según el público que tuviera. En otro capítulo de Hechos nos pone a Pablo en Cesarea hablándole al mismo rey Agripa y a la misma monarquía de la época. Y en este caso ya Pablo no utilizó un discurso muy elocuente, lleno de inteligencia,
sino que lo que hizo fue apelar a su propio testimonio de vida. A cómo él, habiendo sido un perseguidor de la iglesia, fue tocado por Dios en un momento dado y ahora se convirtió en un cristiano que proclamaba el evangelio de Cristo en todo el mundo. Y cómo sería de fuerte y de impactante la forma como él transmitió su testimonio, que el mismo rey Agripa le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Porque Pablo supo adaptar la forma de transmitir su evangelio a ese grupo de personas a las cuales se estaba dirigiendo. Pablo dice en la primera carta a los Corintios: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pablo era un maestro para entregar un discurso que fuera efectivo, que llegara al público al cual se lo estaba entregando, que calara en los corazones de sus oyentes, no importa qué tipo de oyentes fueran. Las verdades del evangelio no se negocian, pero sí podemos entregarlas de tal manera que quien nos escuche se sienta tocado por ese evangelio que nosotros les estamos predicando. Jesús mismo tenía una forma distinta de predicarle el discurso, con dureza a veces cuando se trataba de judíos, de fariseos, saduceos, pero distinto cuando se trataba de una mujer samaritana que era de otro pueblo, ni siquiera judío. Distinto cuando se trataba de gente necesitada, de viudas, de huérfanos, de endemoniados. Jesús adaptaba también su mensaje según el público que tuviera enfrente. La iglesia de hoy, queridos hermanos, tiene un desafío enorme, porque los tiempos han cambiado, porque esta sociedad cambia continuamente. Ya no calan las viejas formas de entregar el evangelio. Ya no nos sirve casi ir de puerta en puerta timbrando, tocando y pidiendo que bajen, que es que les queremos regalar un tratado y que es que queremos compartirles el evangelio. Eso ya no pega, más bien nos pegan. Pero entonces tenemos que buscar formas que sí sean efectivas. Tenemos que buscar, hermanos, la forma de llegarle a una sociedad que está en el estado en que está actualmente. Si queremos de verdad impactar con el evangelio, tenemos que adaptar nuestras formas de evangelizar y de predicar. Así que yo pregunto, si la sociedad está como está, ¿no sería bueno que la iglesia se anticipara, si se le puede llamar anticiparse, y empezar a pensar en tener un ministerio que le sepa llegar a los homosexuales? ¿No debiera la iglesia tener formas de capacitar a algunos creyentes para que le sepan llegar a los ateos, a los escépticos, a los que ya no quieren saber nada de la iglesia porque no creen en ella, porque están viendo un mal testimonio en muchos pastores, en muchos creyentes, porque están viendo cómo muchas iglesias se volvieron un negocio? Debiéramos tener formas de llegarle a esa gente que ha perdido toda credibilidad en la iglesia del Señor. ¿No sería bueno entonces, hermanos, encontrar una forma atractiva de llegarle a nuestros jóvenes, mejor dicho, no a los nuestros, a los de afuera, aunque también a los nuestros, que ahora se guían es por los sentidos, que les atraes todo lo que llegue a sus sentidos, ya no a su alma, ya no a su corazón, ya no a su espíritu, a los sentidos, a sus ojos, a sus oídos, a su olfato, a su tacto? Debiera la iglesia encontrar la forma de transmitir las mismas verdades de siempre, pero de tal manera que los jóvenes de afuera y aún nuestros jóvenes se sientan tocados por una forma adecuada de poderles transmitir ese evangelio. En tercer lugar, la iglesia antigua y la iglesia de hoy debiera tener esto: ser una iglesia que avanza con el
poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, Corinto, la ciudad de Corinto, era en la época de Cristo y en la época de los apóstoles quizás una de las ciudades más corruptas, más pecadoras y depravadas que había en ese mundo. Y Pablo quiso llegar con el evangelio a esa ciudad. Una ciudad que estaba inmersa en el bullicio, en la depravación, en la degradación de los valores. A esa ciudad llegó Pablo para proclamar el evangelio de Cristo. Pero miren ustedes lo que hizo Pablo para saberle llegar a esa iglesia y para poder calar y poder impactar con el evangelio en esa ciudad. Luego les escribiría cómo lo hizo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, creo que la sociedad de hoy tampoco es una sociedad que ya crea a discursos elocuentes, a predicaciones bonitas y bien elaboradas. Creo yo que como en esa época, como en esa sociedad, la sociedad actual es una sociedad que solo puede ser impactada si de verdad ve el poder actuante de Dios a través de su iglesia. Solo si ve que de verdad Dios me sana a mí, creerán que Dios también los puede sanar a ellos. O solo si yo como iglesia voy e impongo las manos y sano a esos enfermos, tal vez solo así de verdad van a ser impactados. Ya no basta decirles que el Señor sana, hay que demostrar que el Señor sana. Ya no basta solamente con decirles que el Señor puede solucionarles ese problema y sacarlos de esa tristeza. Hay que demostrar que el Espíritu Santo de verdad consuela y que de verdad ahí, por medio de la oración, los puede fortalecer y los puede sacar adelante. Ahora se necesita, hermanos, que volvamos a ser una iglesia de poder, una iglesia que cabalga sobre el poder del Espíritu Santo. La iglesia sin el Espíritu Santo es la mitad de la iglesia. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo: pero vosotros, les dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Lo cual quiere decir que la iglesia necesita poder, y que para nosotros ser testigos del amor de Dios necesitamos tener el poder del Espíritu Santo. De manera, hermanos, que tenemos que volver a recuperar el poder del Espíritu Santo en la iglesia, en nosotros como creyentes. No podemos seguir haciendo oraciones vacías. No podemos seguir haciendo oraciones que terminan en nada. El reto, el desafío es a que, como Pedro, pudiéramos decirle a un cojo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y oportunidades tenemos todos los días. Pero nos da susto hacer una oración de esas porque podemos quedar en ridículo. Y eso es porque la iglesia ha perdido su poder. Que no es su poder, es el poder del Espíritu Santo. Pero entonces tenemos, hermanos, que recuperar al Espíritu Santo. Y tenemos que recuperar los dones del Espíritu Santo. Y tenemos que volver a dar libertad para que el Espíritu Santo se mueva dentro de la iglesia, se mueva dentro de los creyentes. No podemos seguir siendo una iglesia que apaga los dones espirituales. Hace casi 300 años hubo lo que se llamó el primer despertar espiritual en Europa y en Estados Unidos. Y detrás de ese primer gran despertar vinieron otros. Y todos fueron caracterizados por un avivamiento de los dones espirituales, de los milagros, de las sanidades, de la profecía, de las lenguas, etcétera, etcétera. Y el resultado fue
avivamiento espiritual y conversiones masivas. Y muchos países, comenzando por los Estados Unidos, fueron transformados por esos avivamientos. Años después, o décadas después, todo eso se fue derivando en excesos. Y entonces pasamos, o la iglesia pasó al otro extremo. Para evitar los excesos, mejor acabemos con esto. Y entonces se hizo lo que Pablo denominaría apagar el espíritu. Pero yo creo, queridos hermanos, que no se trata ni de caer en excesos, pero tampoco de apagar el Espíritu Santo. Creo que es mejor controlar, creo que es mejor limitar, creo que es mejor vigilar que las cosas se hagan bien y que no haya excesos, que no se desborden las cosas. Pero no apaguemos el espíritu y volvamos a recuperar los dones espirituales que siguen estando en teoría en nuestras cartillas, que siguen estando aquí y los predicamos en la teoría, pero en la práctica quizás no los estamos estimulando lo suficiente. Y debemos volver a eso si queremos ser una iglesia poderosa, una iglesia que de verdad impacta a este mundo. Y vuelvo y digo que ya no quiere escuchar solamente discursos bonitos, sino que quiere ver el poder de Dios en acción para poder creer que de verdad existe Dios y que de verdad es poderoso y es la solución para sus propias vidas. Y por último, la iglesia primitiva era una iglesia que estaba, como esta iglesia del siglo XXI debería estar, a la ofensiva, no a la defensiva. Lo que pasó el 10 de agosto fue muy elocuente y creo que la iglesia necesitaba hacerlo. Pero en mi concepto personal, lo que demostró es que la iglesia estaba a la defensiva, porque nos estábamos sintiendo amenazados por algo que el mundo nos quería imponer. Eso demuestra una iglesia que está a la defensiva, que está temiendo a las cosas que el mundo quiere hacer. Pero quiero que miremos una cosa. Cuando Jesús instituyó su iglesia, dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ellas. Les quiero contar que una de las grandes enseñanzas, de las más reveladoras e inspiradoras que yo he tenido en los últimos años, la recibí en el seminario de un profesor cuando estaba estudiando en el seminario, y fue sobre este versículo. Y él lo que explicó fue lo siguiente, y para mí como que se me corrió un velo. Y es el siguiente: las puertas en la antigüedad eran un mecanismo de defensa de las ciudades. Las ciudades, para protegerse de sus enemigos, tenían murallas, y las murallas tenían unas puertas muy grandes, muy fuertes, de una excelente madera, con hierro, con unas varillas atravesadas impresionantes, de tal manera que nadie las podía tumbar si quería entrar. Jesucristo dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia. Generalmente, la idea que nos hacemos cuando nos imaginamos ese versículo, que por cierto es bien enredado, es una iglesia que está teniendo su puerta ahí de tal manera que el infierno quiere venir y tumbarla, y nosotros estamos resistiendo y resistiendo, y entonces no van a prevalecer, vamos a lograr detenerlos. Creo yo que esa es la imagen, la figura que todos nos imaginamos cuando pensamos en este versículo. Pues resulta que es todo lo contrario, queridos hermanos. Está hablando de las puertas del infierno. Es el infierno el que se está defendiendo de la iglesia. Es la iglesia la que ha llegado hasta las mismas puertas del infierno para quitarle las almas que ellos han ganado. Es la iglesia que va hasta el mundo y le arrebata al enemigo lo que ellos están destruyendo. Y el infierno está tratando de defenderse de la iglesia,
pero las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, van a ser franqueables por el poder de la iglesia de Jesucristo. Es esa la figura que nosotros debemos imaginarnos. No es la iglesia defendiéndose del infierno, es el infierno el que se defiende de la iglesia de Cristo, que es poderosa. Pero debemos ser entonces una iglesia, queridos hermanos, que está a la ofensiva, no una iglesia que está a la defensiva. Jesús no solamente le dijo a la gente: venid a mí los que estáis cansados y cargados. Él fue y los buscó. Él fue a las ciudades, Él fue a los pueblos, Él fue a los lagos, Él fue a las playas, Él fue a todas partes a buscarlos. No solamente abrimos una iglesia y decimos: todos los que quieran escuchar la palabra del Señor, vengan acá, que acá les vamos a predicar. No, es que vamos y los buscamos. Es que vamos y los traemos. Es que vamos hasta el mismo infierno, al Bronx, a los hospitales, a las cárceles. Es que vamos a los centros donde hay drogas, donde hay niños que están prostituyéndose, y de allá le arrebatamos al enemigo esas almas que pretende ganarse. Esa es una iglesia que está a la ofensiva. Esa es la iglesia que Jesucristo quiere, una iglesia que verdaderamente está a la ofensiva. Pero además, para ser una iglesia que está a la ofensiva, debemos comenzar por tener una iglesia que en sí misma es una iglesia fuerte, es una iglesia poderosa. Y hermanos, solamente podemos construir una iglesia que es fuerte y que es poderosa si lo hacemos en nuestros propios hogares y en nuestra propia iglesia. Si nosotros logramos transmitirle adecuadamente a nuestros hijos los valores del evangelio, si nosotros desde pequeños logramos que nuestros niños crean los principios bíblicos y se aferren a ellos y busquen a Dios, entonces no nos importará que la ministra de Educación sea lesbiana. No nos importará que quieran imponer cartillas o manuales de convivencia proclives al homosexualismo. No nos importará que los profesores les digan a nuestros niños que no existe Dios o que Dios es un concepto etéreo. No nos importará, porque nuestros niños desde la casa ya lo tienen claro, y nuestros niños entonces podrán ponerse también a la ofensiva y levantar la mano y decir: no, profesor, a mí en la casa me enseñaron esto y esto y esto. Esa es una iglesia a la ofensiva y esa es una iglesia fuerte. Pero tenemos que construirla en nuestros hogares. Queridos hermanos, la formación de los principios bíblicos no se la podemos delegar a los profesores, no se la podemos delegar a la ministra de Educación, no se la podemos dejar en manos del gobierno, ni de las leyes. Los cristianos estamos por encima de las leyes. Y quiero explicar eso. Los cristianos tenemos unos principios y unos valores que están por encima de lo que permitan las leyes. Porque en las leyes se permite abortar, pero los cristianos tenemos un concepto mucho más elevado de la vida que lo que dicen las leyes. Las normas permiten ahora y hasta patrocinan el homosexualismo, pero nosotros tenemos unos principios que son mucho más elevados que lo que dicen las normas o que lo que dice la Constitución. De manera que no estoy diciendo que debamos violar las leyes o desconocerlas o subvertirlas. No, estoy diciendo que nosotros vamos mucho más allá y aplicamos una ética y unos principios que son superiores a lo que la misma ley o la misma Constitución establezca. Hermanos, estamos llamados a recuperar lo que la iglesia ha perdido. Esta sociedad se parece en mucho a la sociedad de las primeras décadas de la iglesia cristiana. Sí, una sociedad cada vez más pecadora, más depravada,
una sociedad que cada día está más contaminada, que cada día se inventa más cosas pecaminosas. Pareciera que en eso el ser humano no tiene ningún límite. Y la iglesia, entonces, como ahora también, está llamada a ser respuesta, a impactar, a trastornar el mundo. La iglesia está llamada a ser respuesta, a ser luz, a ser sal. La iglesia está llamada a ir a rescatar lo que se ha perdido. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Pero Jesucristo, la cabeza, como en el cuerpo humano, no puede mover un brazo que está raquítico. No puede mover una pierna que está entumecida. No puede mover un corazón que ya está apagado. De manera que nosotros como iglesia tenemos que avivarnos de nuevo. Y tenemos que recuperar lo que hemos perdido. Tenemos que de nuevo, queridos hermanos, ser una iglesia rendida a Cristo. Tenemos que ser una iglesia que transmite el evangelio adecuadamente para ser efectivo. Tenemos que avanzar en el poder del Espíritu Santo y tenemos que ser una iglesia que está a la ofensiva, no a la defensiva. Una iglesia fuerte que se construye desde la sala de nuestra casa y desde las aulas de nuestra iglesia. Solo así, queridos hermanos, seremos una iglesia que de verdad es efectiva, que de verdad trastorna al mundo y que de verdad es respuesta para el mundo. Para terminar, solamente, si me le regalan 30 segundos, quiero leer un pequeño fragmento, 2 pequeños fragmentos de un discurso muy breve, muy contundente, muy claro y muy pertinente que se le atribuye a Albert Einstein. Y él decía: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. El Señor los bendiga, queridos hermanos.